Los macizos rocosos. Los ingenieros geotecnistas, con mucha frecuencia, en nuestro trabajo profesional, debemos o tenemos que identificar, caracterizar macizos de roca para proyectos de estabilidad de taludes, para proyectos de túneles, proyectos de cimentaciones, análisis de riesgo, caracterizar, conocer cómo se comporta un macizo de roca. ¿Y qué es un macizo rocoso? Un macizo rocoso es una masa de material rocoso que incluye roca intacta, algo meteorizado, aunque la roca sana como tal, generalmente no la tenemos en nuestros taludes. Discontinuidades, fracturas, fallas, diaclasas, la meteorización, zonas más meteorizadas que otras, suelos, presencia de arcillas. Un macizo de roca es un elemento discontinuo, heterogéneo, isotrópico, o sea que las propiedades de los materiales varían en diferentes direcciones, en diferente ubicación dentro del talud. Los macizos rocosos son discontinuos y presentan propiedades de ingeniería heterogéneas y anisotrópicas. Un macizo discontinuo, con elementos de roca, con discontinuidades, con meteorización, con humedad. El macizo se formó de una roca que en algún momento fue roca sana, en algún momento fue una roca uniforme, y en este momento queda una matriz de roca, una cantidad de elementos de roca heterogéneos, con discontinuidades, pero cada bloque tiene su continuidad. Cada bloque tiene su competencia, su calidad de roca. Y si esa roca discontinúa, le analizamos las discontinuidades, analizamos la meteorización, vamos a conocer, a identificar el macizo y vamos a poder tomar decisiones para el manejo del macizo rocoso. En un macizo rocoso vamos a tener unas zonas más competentes, unas zonas menos competentes, una zona más fracturada, una zona menos fracturada. Algunos sectores del macizo rocoso pueden estar en estado muy suelto, muy blando, muy fracturado. Y es esencial, al analizar un macizo, identificar, llegar y ver el macizo y decir, mire, esta zona está más fracturada, esta zona tiene más fracturas por metro cúbico, esta zona tiene más meteorización. Conocer el macizo para poderlo manejar desde el punto de vista de ingeniería geotécnica. Por ejemplo, que en el talud, en el macizo de roca, en el volumen de roca, hay una brecha de falla. Una brecha de falla con alta concentración de fracturas. Una zona mucho más fracturada que otra. Identificar y caracterizar esa brecha. O sea, identificar cuál es la zona del macizo de roca y hasta dónde llega y cómo se encuentra el defecto
la anomalía que tiene ese macizo. Caracterizar el macizo. Identificar, medir, evaluar los parámetros de resistencia, los parámetros que definen el comportamiento del macizo. ¿Para qué? Para estabilidad de taludes, para analizar riesgos, para diseñar túneles y excavaciones subterráneas. En un túnel debemos determinar el espesor y las características del recubrimiento, del revestimiento del túnel, de acuerdo a la calidad del macizo, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la fracturación, la carsticidad, la humedad. Caracterizar el macizo para diseñar el túnel, para diseñar el talud, para identificar el riesgo, caracterizar el macizo, caracterizar la roca sana, mucho la roca intacta, llamémoslo así, la competencia de la roca, utilizando esclerómetro o martillo de Smith, tomando muestras de roca y realizando ensayos de compresión simple. La competencia de la roca. ¿Qué tan competentes son los bloques de roca? Las discontinuidades, características, condiciones, los niveles de karstificación si la roca es calcárea, la meteorización, caracterizar, valorar la calidad del macizo sector por sector. ¿Cómo se caracteriza? Primero, la litología, tipo de roca. Segundo, describir la estructura, las discontinuidades. Tercero, evaluar la calidad de la roca en sí, su competencia. Caracterizar todas las familias de discontinuidades. Identificar y analizar las zonas de meteorización. Sexto, establecer cuáles son las zonas de dominios homogéneos en el macizo y asignarle parámetros, parámetros de mecánica de rocas, RQD y otros elementos, otras formas de clasificar el macizo que lo ven ustedes en mecánica de rocas. Caracterizar todos los elementos del macizo y valorarlos. Mecánica de rocas. Las discontinuidades. En cada discontinuidad, la litología. ¿Qué tipo de roca? Al lado y lado. La roca puede ser diferente a un lado de la discontinuidad que al otro lado. La litología. Tipo de roca. La geometría, el rumbo, usamiento. Para eso tenemos nosotros la brújula bronca. La continuidad de las lecturas. ¿Qué tan continuas son? El espaciamiento entre fracturas. Muy importante para definir el tamaño de los bloques. La rugosidad de las fracturas. La fricción entre las fracturas. Las fracturas pueden estar afectadas por casticidad, por ejemplo. La rugosidad, la abertura de la fractura, el relleno. Identificar si hay relleno de arcilla en la fractura. Litología. Tipo de discontinuidad. Puede ser estratificación, mantos, estratos. Pueden ser diaclasas, juntas, sistemáticas. Pueden ser fracturas donde hay rotura de la masa
del macizo o fallas geológicas donde no ha ocurrido desplazamiento. Las discontinuidades son planos, superficies que separan cada bloque y se conforma un macizo con una cantidad grande de bloques relacionados con la discontinuidad. Entre las discontinuidades está la estratificación. La estratificación se refiere a la disposición por la formación de rocas sedimentarias, superposición de mantos, límites entre estratos. Cada límite de estrato, donde hay un material sobre otro material, actúan como planos de debilidad. Y es muy importante identificar en qué estado se encuentran esos contactos. Las diaclasas son planos de debilidad en la roca. Pueden presentar de forma sistemática, o sea, una gran cantidad de diaclasas paralelas. O pueden ser no sistemáticas, pueden ser totalmente irregulares. Vemos en la fotografía un estado típico de diaclasas. Discontinuidades en muchas direcciones. Fracturas naturales en la masa de roca, a lo largo de los cuales no hubo desplazamiento, simplemente la roca se fracturó, se rompió, digamos, se rompió por causas tectónicas, enfriamiento de las rocas, reducción de la carga litostática sobre la masa de roca, juntas y diaclasas, familias de juntas. Y las fracturas. Las fracturas son discontinuidades donde hay rotura, donde hay separación. Esas fracturas son esenciales en el análisis de nuestros macizos, debido a que por acción de los elementos tectónicos de la subducción, de la compresión o thrust en la cordillera de los Andes, se generaron gran cantidad de fracturas, de roturas, de elementos generalmente abiertos, que tienen muy poca resistencia y por donde puede entrar el agua, se puede infiltrar el agua. Las fracturas son muy importantes en el comportamiento del macizo. Son zonas de debilidad y son zonas donde entra el agua subterránea. El agua entra y se vuelve agua subterránea y las fallas geológicas. Una falla geológica es una fractura o discontinuidad semiplanar en un volumen de roca y en esa superficie se ha generado desplazamiento al ese plano. Un desplazamiento que se ve significativo, como el que vemos en la fotografía. La masa rocosa no solamente se rompió, sino se desplazó. Fallas geológicas. Identificarlas y caracterizarlas. A veces no es fácil cuando no hay evidencias geomorfológicas que nos permitan definir el alineamiento de una falla y nos toque acudir a métodos geofísicos. La tomografía geoeléctrica, por ejemplo, se utiliza para identificar y caracterizar fallas geológicas. Y a esas fracturas, discontinuidades,
juntas, fallas, determinarles la dirección, el rumbo y el usamiento. Para ello los geólogos utilizan la brújula Bronton. Nosotros como botanistas debemos aprender también a manejar esa herramienta que es la brújula para determinar rumbos y usamientos de nuestras discontinuidades, de nuestros elementos en el macizo de roca. A cada discontinuidad, rumbo, usamiento, continuidad. Si es continua a lo largo de cientos de metros, extensión y longitud, persistencia. Una discontinuidad muy continua implica un elemento de inestabilidad significativo. Pero si no es continua, la inestabilidad puede ser menor. Identificar si las diaclasas son continuas, qué tan continuas son, y su rugosidad. Para ello existe un coeficiente, el coeficiente JRC, Joint Roughness Coefficient, coeficiente JRC, coeficiente de rugosidad, con clasificación de 0 a 20. Un JRC de 18, un JRC de 8, un JRC de 5. Si vemos la gráfica de la izquierda, podemos nosotros evaluar el JRC, el Joint Roughness Coefficient, parámetros de rugosidad, porque entre más rugosa, más traicionante. Pero también entre más rugosa puede estar mucho más abierta, mucho más vulnerable a movimientos. La rugosidad de cada uno de las familias o de cada una de las fracturas, de las fallas, de los elementos de discontinuidad. ¿Y qué tan abierta está? ¿Y qué tienen de relleno? La abertura de las ondas, la abertura de las fracturas especialmente, el relleno de arcilla. ¿Qué puede haber dentro de esas fracturas que reduce significativamente la estabilidad del macizo de roca? Abertura y relleno de las discontinuidades. Espaciamiento. El espaciamiento es determinante en definir el tamaño de los bloques. Entre más espaciamiento haya, entre más espaciadas estén las discontinuidades, los bloques van a ser más grandes. Entre más cerca estén las discontinuidades, los bloques van a ser más pequeños. Y eso nos va a definir el comportamiento del macizo. Una alta frecuencia de juntas puede indicar un macizo muy fracturado, un macizo muy inestable. La frecuencia, el espaciamiento. Identificar las discontinuidades. Valorarlas. Caracterizarlas. Conocer el macizo. Y después de toda esta información, analizar el comportamiento. Y cómo vamos nosotros a manejar nuestras obras civiles, nuestro muro, nuestro talud, nuestro túnel, nuestra cimentación, en tal forma que el macizo de roca se comporte adecuadamente. Muchas gracias.